Hechos capítulo 10, por favor. Amados de Dios, hoy hay una enseñanza bien preciosa. Necesito que me siga, que me preste su atención, que escuche la palabra, porque vamos a hablar algo muy interesante, hermano, que a todos nos concierne. El Espíritu Santo habla, hermanos. Otra vez, el Espíritu Santo habla, hermanos. Hay muchas voces allá afuera. Hay mucho ruido, hermanos. Hay mucha información. Hay mucha gente, hermano, que dice hablar del Espíritu. Hay mucho, hermanos, distracción. Demasiadas voces, demasiadas cosas en nuestro entorno que a veces nos es difícil discernir y entender, escuchar, oír, poner atención a la voz del Espíritu Santo. Pero hoy más que nunca, hermanos, necesitamos ser audibles. Necesitamos tener sensibilidad al Espíritu Santo, hermanos. Saber escuchar la voz del Espíritu, identificarla, discernirla, entenderla, pero sobre todo obedecer a la voz del Espíritu Santo. Volvemos otra vez al caso de Cornelio, capítulo 10, versículo 17. Ya habíamos, la semana pasada no estuve con ustedes, hermanos. Ahorita les voy a explicar algo que sucedió la semana pasada. Pero si se recuerdan bien, ya estábamos en la segunda exposición del caso de Cornelio. Ya Cornelio manda ese grupo de gente a buscar a Pedro a la casa del curtidor. 5 o 6 horas de camino están llegando, y ahí es donde nos encontramos en Hechos capítulo 10, versículo 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Versículo 18, por favor, hermanos. Y llamando, preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Versículo 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, mire esta escritura, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Versículo 22. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos a Jope. ¿Estamos hasta aquí, hermanos? Sí. Aquí vamos a detener la lectura. Está la narración de lo que está sucediendo, hermanos. Cornelio envía a estas personas a buscar, según la instrucción del ángel que se le había aparecido. Ese momento, recuerde que Pedro está mirando aquella visión que lo turbó. Hablamos muy profundamente sobre qué significaba cuando Dios le dijo mata y come, y él contestaba: ninguna cosa impura he comido. Y el Señor le dice: no llames impuro lo que yo he santificado, en referencia a que se tenían que recibir dentro de la iglesia naciente a los gentiles también, los cuales habían sido rechazados ya por los judíos, y había una plena visible discriminación, porque muchos de los judíos que se convertían
traían el judaísmo dentro del cristianismo, cristianizaron el judaísmo, hermano. Y por ello es que Pablo tiene que exhortarle a Pedro en Gálatas. Ya leímos y ya nomás para ponerlo al día, ¿dónde estamos, hermanos? Ahora bien, aquí viene lo interesante, hermanos. Las cosas a veces no tienen sentido hasta que el Espíritu Santo habla. Él está con mucha confusión porque recibió una instrucción que no la va a entender hasta después que salga de la casa de Cornelio, después de haber predicado el evangelio a esta casa y que haya descendido el poder del Espíritu Santo sobre ellos, hermano. Tardó para entenderlo. Ahora bien, mientras él está tratando de entender cuál es el propósito de Dios en cuanto a esta visión, Dios está ordenando, Dios está moviendo, Dios está poniendo los elementos cuidadosamente en el lugar propicio para cumplir sus propósitos. Las cosas a veces, hermano, no tienen sentido en tu vida. Tienes que ser paciente. Tienes que aprender a orar y a buscar, hermanos, la presencia de Dios. Tienes que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo, porque hay cosas que definitivamente en nuestra naturaleza humana no le van a encontrar sentido a las cosas espirituales, hermano. Ahí está Pedro, confuso, pensando, meditando qué significaba esto. Cuando llegan aquellos hombres y tocan a la puerta, y por mientras que están tocando a la puerta, el Espíritu Santo le habla. Ahora bien, déjenme detengo aquí un poquito, hermanos. La Biblia no dice si les hablaba audiblemente o si el Espíritu traía una convicción al corazón de una persona y luego convicción al corazón de otra. Si hablaba al espíritu, si hablaba al alma. No vamos a entrar en esa discusión, hermanos, porque sencillamente la razón por qué la Biblia no dice cómo hablaba el espíritu a los elementos, a los obreros, a los apóstoles, hermanos, es porque el Espíritu Santo tiene varias formas y voces para hablarnos. El Señor no se limita únicamente a un método o un sistema. Todo depende de cada uno de nosotros, de nuestra posición, de nuestra forma de saber escuchar a Dios. Creo yo definitivamente que Dios habla audiblemente. Son muy raras las ocasiones, pero Dios lo hace. Y también creo mucho en que Dios pone así el querer como el hacer, el deseo. El ardor interno cuando Dios te habla, cuando el Espíritu Santo te levanta y te lleva, te motiva, te impulsa, te empuja, te hace tomar las decisiones correctas. ¿Me están siguiendo, santos? Entonces, hay cosas que no se van a dar hasta que el Espíritu Santo habla. Pero mientras Él habla, las cosas están sucediendo. El Espíritu le dice: mira, Pedro, van a venir a preguntar por ti, recíbelos, no tengas miedo ir. Ahora, ¿por qué, hermano? Porque en el momento que ellos le iban a decir: venimos de parte de Cornelio, él iba a pensar: son gentiles, me es prohibido entrar a la casa de los gentiles. Ya iba a haber un estorbo, una perturbación para el cumplimiento del propósito de Dios. El Espíritu guía, el Espíritu enseña, el Espíritu habla a su pueblo, habla a los suyos. Amados, si fuera una sola, única ocasión, está bien, podíamos pasarla por alto. Pero, hermano, recuerde que estamos retomando el estudio de Hechos porque queremos entender cuáles son nuestra cimentación, nuestras bases teológicas, en dónde nace nuestra teología, lo que nosotros creemos, y dónde está en la palabra de Dios. ¿Cómo lo hacía el Espíritu Santo en aquel tiempo? Es la misma forma en que lo va a hacer el día de hoy, porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Amén, santos.
Y es la misma iglesia. Ya algunos ya se fueron, volvieron a nacer otros, etcétera, etcétera. Pero es el mismo espíritu, el mismo Dios, la misma enseñanza, hermanos. Y cuando tú lees cuidadosamente el libro de los Hechos, vas a encontrar, por ejemplo, podemos darle unas páginas hacia atrás en la Biblia e irnos a Hechos 8:29, que ya hablamos de Felipe. Aquí hay otra vez el mismo proceso que hubo con Pedro acá. A Cornelio se le aparece un ángel, pero no le predica, le dice: ve, trae a Pedro. Acá con Felipe, cuando él está en Samaria, Felipe no es apóstol. Felipe era un diácono. ¿Aló? Un servidor. No se le olvide eso, hermano, que no es únicamente sobre los apóstoles, es sobre todos los que creyeron el poder del Espíritu Santo. Esto nos enseña que no es únicamente sobre los que tienen un llamamiento específico, como el de profeta, como el de pastor, como el de maestro, como el de evangelista, como el de apóstol, pero es aquellos, hermanos, que han recibido a Cristo y son llenos del Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo? Y luego 1 Corintios 11:12 nos enseña la diversidad de dones, la diversidad de ministerios. ¿Todos por qué? Por el Espíritu Santo. Ahora venimos otra vez acá con Felipe. Acá con Felipe, el ángel le da las indicaciones, lo lleva. ¿A dónde? A un camino al desierto. Pero cuando va pasando el carruaje y el etíope está leyendo Isaías, dice por ahí en Hechos 8:29, y el Espíritu dijo a Felipe. Otra vez, el Espíritu dijo a Felipe. Acá Pedro recibe la voz del Espíritu Santo, primero la visión, luego le dice, y el Espíritu le dijo a Pedro. Acá el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. A Pedro le está diciendo: no temas ir con ellos. Observe bien, hermanos, que cuando el Espíritu habla, no da una información completa, solamente da indicaciones. Otra vez, el Espíritu Santo no da la información completa. No le dijo: hey, acércate al carro, vas a subirte con él, le vas a hablar del evangelio, vas a citar a Isaías y luego lo vas a bautizar. No, después fue el mismo proceso que había que seguir, que ya tenemos conocimiento. Lo que hace el Espíritu es dar señales, indicaciones, dirección. Entonces, la voz del Espíritu a veces es corta, sencilla, simple, básica, para que hagas, cumplas, vayas a hacer la voluntad y los propósitos de Dios. ¿Me están siguiendo, santos? Ese fue Felipe. Ahora, Pedro, hermano, recibe esto. Volvemos otra vez al versículo 19 del capítulo 10. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Indicación, no le dijo: vas a ir a la casa de Cornelio, les vas a predicar. No, eso ya es obvio lo que se tenía que hacer. Las indicaciones son únicamente para tomar la dirección correcta, hermano. Hay confusión, hay muchas voces. No todo lo que se hace, aunque parezca bueno, es de Dios, hermanos. No todo lo que oyes, aunque se oiga bien, procede de Dios. Entendamos esto. Somos la iglesia del Espíritu. Y la iglesia del Espíritu es guiada por el Espíritu. Y para poder ser guiada por el Espíritu, tiene que aprender a oír la voz del Espíritu. ¿Me están siguiendo, amados? Ahora, después Pedro tiene que dar la confirmación a los apóstoles de por qué él estuvo en casa de gentiles. Recuerde que iban a empezar las acusaciones. ¿A quién te dijo que podías hablarles del evangelio a esa gentucha? Los que leen la Biblia van a encontrar ese pleito continuo que había
entre judaizantes y los gentiles, hermanos. Pablo, hermano, tiene que lidiar con ese problema una y otra vez en todas sus cartas, amados. Pero observe esto. Él tiene que explicarles, y en el capítulo 11 del mismo de Hechos, en el versículo 12, cuando él está dando el reporte, él les está diciendo esto: fue el Espíritu Santo el que me habló. Por ejemplo, el versículo 12 dice: y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, o sea, la casa de Cornelio, hermanos. ¿Me están siguiendo, amados? Entonces, cuando él lleva la confirmación, cuando él lleva el testimonio, cuando él lleva el reporte delante de los líderes, en aquel tiempo Jacob y el resto de los apóstoles en Jerusalén, hermano, él tiene que citar exactamente lo que sucedió. Somos la iglesia del Espíritu, dirigida por el Espíritu, y fue el Espíritu Santo el que dijo: tienes que ir a esta casa. ¿Me están siguiendo, santos? Fíjese bien, le habló. Ya tenemos a Felipe, ya tenemos a Pedro. Pedro lo está confirmando en su reporte, pero hay otra escritura, Hechos 13, versículo 1 al 3. Lo leo, hermanos. Le doy lectura. Hechos 13, 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Está citando un grupo de personas, hermano. Hay un grupo de personas aquí. No en la iglesia de Jerusalén, no en Cesarea, ahora es Antioquía, un lugar completamente, o más bien gentil, hermanos. Había una comunidad judía, sí, pero esta iglesia ya estaba más ubicada en el alcance o en la predicación, en lo que era todo el mundo conocido de aquel tiempo, hermano. Ahora bien, hay un grupo aquí, según lo acabamos de darle lectura, hermanos. Y el versículo 2 dice: ministrando estos. Está hablando en plural. Quiere decir que los que estaban ahí todos juntos ministraban ¿a quién? Al Señor. Oraban, adoraban, bendecían, se juntaban, glorificaban, ejercían el hábito espiritual de servicio y de adoración a Dios, de la lectura de la palabra, de la instrucción de la enseñanza. ¿Siguen aquí? Ministrando estos al Señor. ¿Y qué más hacían? Y ayunando. ¿Qué dice ahí el texto? Dijo el Espíritu Santo. Ahora, ¿a quién se lo dijo? Ministrando estos, quiere decir que se lo dijo a todo el grupo que lideraba, porque entre ellos había ¿qué? Profetas y maestros. Diferentes dones ejercitándose. Quiere decir que se reunían. Había quien profetizaba, había quien predicaba, había quien también, hermanos, enseñaba. Todos unánimes, juntos. Y el Espíritu habló. Ahora la pregunta aquí es: ¿y por qué la Biblia no lo dice? Si fue una voz audible que todos oyeron al mismo tiempo, o fue una voz individual a cada una. Esto quiere decir que no hay un programa, que no hay un sistema, que no hay un método, que al Espíritu Santo no lo puedes encuadrar, no lo puedes encerrar en un metodismo. El Espíritu Santo habla y te va a hablar y te va a hablar. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Otra vez, no hubo detalles. ¿Qué hubo? Simple y sencillamente instrucción. Apártenme estos dos. Me los ponen a un lado y me los envían. Vámonos. Ahora, ¿qué le está pasando a la iglesia hoy? Que poco escucha, que oye tanto ruido, que oye tantas profecías y tanto loco predicando, hermano, y nadie le atina.
tenemos que entender qué es lo que hacía esta gente. Esta gente oraba y ayunaba. ¿Aló? Oraba y ayunaba. Ministraban al Señor, hermanos. El Espíritu hablaba. Otro ejemplo. Tengo que darles varios ejemplos porque no es un acto casual nada más. No fue un acto aislado. Era la forma del Espíritu Santo, cómo empieza la iglesia y cómo la iglesia debe de caminar hoy, oyendo al Espíritu Santo. Otro ejemplo, Ágabo. Hechos 21, 8 al 11. Todos estos versículos después los estaremos citando, ¿ok? Después los estaremos viendo. Nos va a tomar un tiempo irnos por todos los hechos. Pero mire, hermanos, Hechos 21, 8. Muchos ministerios critican el ministerio profético. Ahora, tienen razón, porque para mí, o lo que yo he examinado, 90-95% de aquellos que se adjudican el ministerio profético son más falsos que un billete de 3 pesos, hermano. Ahora, ¿por qué? Porque nunca le atinan. Siempre están a ver qué se adivina. Y el día que le llegan a pegar a algo, hermano, le llaman profecía. Ay, no, mejor no me meto en ese rollo. No nos desubiquemos, Le llaman, para no dejarlos en el aire, precisa. No fue preciso. ¿Desde cuándo el Espíritu se equivoca? O hierra, o dice, ups, te mandé a donde no ibas. Ay, Felipe, andas por allá y acá está el carro. Ay, Dios mío. Hechos 21, 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. Este mismo Felipe, el que habíamos mencionado. Aquí viene, Este tenía, ¿qué, hermanos? 4 hijas, ¿qué? Vámonos. Caray. ¿Pero qué no? ¿El ministerio de la mujer no funciona? ¿O no es operativo? ¿O no es de Dios? Aquí hay 4 jovencitas que profetizaban. ¿Dónde me las vas a dejar? O cuando la palabra de Dios dice, derramaré de mi espíritu sobre vuestros hijos y sobre vuestras, sobre vuestros siervos y vuestras. Vámonos. Entonces Pablo decía, ya no hay judío ni gentil, ni hombre ni mujer, sino que todos somos unos en. Ahora, obviamente hay un orden en la iglesia. Digan amén. Ya no hay un orden en la casa. Digan amén. Pero eso no elimina que el Espíritu Santo use a cualquier persona, hasta una jovencita, una niña, una doncella. Que el Espíritu Santo le hable a usted, mujer. Te habla. ¿Siguen aquí todavía? Versículo 10. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice ¿quién? Y este sí le atinó. Así dice el Señor. Este sí podía decir, así dice el Señor. Ahora, ¿qué necesitamos entonces? Ser un poquito más sensibles
auditivos, espirituales. Porque entonces el Espíritu Santo habla, pero estamos tan aturdidos, tan distraídos, tan desubicados, con tanto ruido en el entorno, que no podemos escuchar la voz que viene del cielo. El hombre entra, toma el cinto, hermano, se ata, y dice la Escritura: quien viendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose a las pies y las manos dijo: así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. El problema de este Ágabo es que no profetizó bendición y prosperidad. Ay, Dios mío. No, Ágabo, no, es que tú no eres de Dios. ¿Se recuerda que hablamos de Ezequías? ¿Se recuerda del error que cometió cuando se fue? Si era con Acab, ¿verdad? Sí, corríjame. Ezequías, sí. Los que leen la Biblia, los que no duerman hace un rato. Sí. Y llegaron los profetas falsos y que dijeron: así dice el Señor, ve porque los vas a conquistar. Aquí Ágabo aparece y le dice: mira, esto es lo que va a suceder. Ahora, si sigues leyendo el capítulo 21, vas a encontrar que hubo lágrimas y lloro, y le decían a Pablo: no vayas porque ya se te dijo, ya el Espíritu Santo habló de que cuando llegues allá esto te va a suceder. Pero Pablo tenía que cumplir. Simple y sencillamente el Espíritu Santo le estaba dando instrucción para que se preparara para lo que iba a recibir. Y fue arrestado y se metió en grandes problemas. ¿Siguen aquí? Está muy callado. El Espíritu Santo habla, hermano. Habla, todavía habla. Y hay que aprender a escucharlo, a oírlo. Gástate las rodillas en la presencia del Señor, hermano, porque el Espíritu Santo quiere hablar. ¿Cómo va a recibir dirección la iglesia? No enseñanza, no teología, porque la enseñanza ya la tenemos, la teología ya la tenemos, la palabra profética ya fue dada, ya está en el texto, ya está escrita. Ahora vienen pequeñas instrucciones. Cuidado cuando alguien llega y te da una enseñanza teológica que no está en el texto, pero que la recibió por revelación del Espíritu Santo, según la persona. No, lo que el Espíritu hace es guiarnos. Él nos guiará a toda verdad y a toda. Él te dirá por dónde, Él guiará tus pasos, Él te enseñará. Y en el momento que vayas a tomar una decisión equivocada, el Espíritu Santo te va a hablar. Te va a hablar, te va a corregir, te va a dirigir. Es tu hippie ese, o ¿cómo se llama? Sí, ¿cuántos tienen un GPS? ¿Ah? Ya todos los carros los tienen, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Te da dirección. Dale por acá. Y no seas rebelde contra el hippie ese. Porque a mí me ha pasado que digo: esta máquina no sabe, y me voy por acá y sí tardo más. La tecnología está tremenda, ¿no? Están oyendo, santos. Así es el Espíritu Santo, te dirige, te lleva el camino que debes de tomar. Otro ejemplo, hermano, porque otra vez no son casos aislados, es como el Espíritu Santo se mueve en la iglesia que comenzaba y cómo el Espíritu Santo se mueve en la iglesia de hoy. Mire, Hechos 28, versículo 23. Pablo, otra vez, y habiendo señalado un día, estoy en el capítulo 28, versículo 23, vinieron a él muchos a la posada, a la cual les declaraba y les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los
profetas. ¿Qué les enseñaba la palabra de Dios? ¿Dónde está ya Pablo? En Roma. Recuerde que le cayó también a algunos de los líderes, el del ejército, que en vez de llevarlo al calabozo para verse con el César, lo ponen en una casa privada. Le va bien, Dios lo honró a Pablito. Dios lo honró. Recuerde que termina Hechos, y cuando estás leyendo Hechos, de repente se acaba y tú te quedas como, ¿y qué onda? ¿Y qué pasó después? ¿Cuántos han leído la Biblia? El libro de los Hechos se queda así, hermanos. Le voy a decir por qué. Porque es un libro que no se ha cerrado. No se ha cerrado todavía. Ahora los autores son ustedes. Ahora los profetas son ustedes. Ahora son sus hijos y sus hijas. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, verán visiones, soñarán sueños los ancianos como yo. Amén, amados. Créalo en el nombre de Cristo Jesús. Qué lindo es cuando vas y le hablas a tu hijo por el Espíritu, a tu hija por el Espíritu. Porque el Espíritu te dice, te da la palabra, te da la sabiduría. Aquí está Pablo, desde la mañana hasta en la noche, recibiendo gente y enseñándoles. Pero ¿qué les enseñaba? Desde la ley de Moisés y de los profetas, versículo 24. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían, versículo 25. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Qué nos está enseñando la Escritura? Que el mismo texto, el Espíritu Santo lo usa para hablarnos. El Espíritu dijo a través del texto que él citaba, para exhortar, para reconciliar, para hablar, para redarguir, para enseñar. El Espíritu Santo habla, hermanos. Ahora, termino con esto, hermanos. Cuando yo leo el texto, veo que no nos da detalles. Si quieres los detalles, necesitas irte a la teología. Por ejemplo, la salvación. La salvación se explica claramente. Teológicamente es bien explicable, bien entendible. Ahí sí nos da detalles. Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. La paga del pecado es muerte. Por la sangre del Cordero, hermanos, somos limpiados de nuestras faltas y de nuestros pecados. Él muere y resucita al tercer día para darnos vida eterna. O sea, hay una instrucción. Pero cuando se trata de redirigir, ahora para empezar el proyecto, es que yo lo veo cada vez desde la forma natural, desde la forma material, desde la forma humana. Yo lo veo cada vez más negro, más imposible. ¿En serio, hermano? Ahora, el Espíritu Santo habló. Dale. Ahora, ¿por qué no me da la instrucción completa? Mira, va a llegar dinero de acá, de allá, de allá. No, solamente dice, dale. Y ese es el punto donde yo digo, hermanos, Pedro está en confusión. ¿Qué es esta visión? Y aun cuando el Espíritu le dice, ve, acompáñalos, no da una instrucción. Él va todavía sin saber qué va a pasar. No es hasta después cuando él dice, aún sobre los gentiles el Espíritu Santo se derrama también. Le cayó el 20. ¿Cuándo me va a caer el 20 a mí? Hasta que no mire las paredes paradas. Pues sí, hermano.
Ahora, ¿cómo habló? Me habló otra vez de ustedes, santos. No olvido aquel día que vengo yo bien frustrado a la iglesia a decirles, hermanos, se cayó el negocio. No se pudo. No se pudo. La negociación que hacíamos con el otro edificio. Y ustedes se levantan y empiezan a aplaudir. Dale por ahí, dale por ahí. Cierra puertas, da dirección, le da por este lado. Las 10 de la mañana cuando me habla Ángelo y me dice, pastor, dice, las personas nos dijeron que se cayó después de 3-4 meses de estar esto en las negociaciones. Dice, ya dijeron que nos esperáramos, que alguien más llegó. Ya saben quién llegó, ¿verdad? Ya lo vieron. Se mira bien bonito terminado. Digo, alguien más llegó, pero si nos esperan 6 meses, entonces. Primera dirección, por ahí no. Bueno, Señor, entonces ya no se va a hacer. Está bueno. Seguimos como estamos. 10-15 minutos después recibo una llamada. Alguien me va a venir a traer algo. Lo recibo. Y cuando lo recibo, me sorprende y me dice, Dios me habló y me dijo, aquí están $150,000. Pum, pa. Un diezmo. ¿Cuándo van a traer diezmos así, hermanos? Apresúrense. Dios, el mismo día, el mismo momento, era a las 12, había recibido la llamada a las 10, a las 12, era un viernes. Y Dios diciendo, por aquí, por ahí. Ahora, otra vez, yo cuestionando, porque hay gente que dice, el pastor tiene mucha fe. Viera que no. A veces lo único que hay que hacer es obedecer, hermano. Nomás obedece. ¿Cómo? No lo sé. Eso fue el viernes. El domingo vengo a darles, porque yo soy como Gedeón. ¿Se acuerda de Gedeón? ¿Se acuerda de la esponja de Gedeón? Ahora vamos a voltearla. A ver si. Los que leen la Biblia, los que no, duérmanse, no me van a entender. Pero Gedeón volteó la esponja, ¿sí o no? Y dijo, ahora sécala, Señor. Y así vengo yo, digo, no, sí, pues no. Y ahí fue cuando les digo a ustedes y ustedes aplauden en vez de ponerse a llorar conmigo. Oh, santo Dios. El Espíritu Santo habla. Y cuando Él habla, usted obedece, usted entra. Obediencia quiero, no sacrificio. Y el Espíritu Santo le habla por la palabra, y le habla por los mensajes, y le habla por sueños, y le habla por circunstancias, y le habla audiblemente, y le habla en el sentir, y le habla en el fuego. Le habla, hermano, en la oración le habla. Y cuando el Espíritu Santo habla, usted oye y usted obedece. Aunque sea un ágabo que venga y le diga, si vas para allá te van a meter al bote, pues vamos, porque Dios dijo que había que ir. Espíritu Santo habla. Ahí está Pedro en el aposento, recibió la visión. No le entiendo, no sé, no te entiendo, Dios. Y llega el Espíritu, la voz del Espíritu. 3 hombres abajo buscándote. Baja, desciende, ve con ellos. ¿Pero a dónde? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? No te estoy diciendo que para qué, no, que vayas. El Espíritu Santo habla. Pónganse de pie, santos.